Dios te bendiga y te guarde. Mi nombre es Noel Cabrera de Celestial Group y estamos aquí como todas las semanas a través de las ondas de Alta 24. Te damos gracias por la sintonía, gracias por, como siempre decimos, por sacar ese espacio dentro de tu tiempo y podernos contar con tu sintonía, contar con tu atención por unos minutos en el día de hoy, lunes. Le damos las gracias a Jonathan, a su equipo de trabajo, ¿verdad? De Alta 24, por permitirnos estar todo lo que hacen, toda la edición, todo respecto a Alta 24. Te bendecimos, te queremos saludar y bendecir desde la bella ciudad de Spring, Texas. Esto queda como unos 20 o 25 minutos al norte de Houston. Como tema hoy, pues vamos a tocar la historia de Jonás. El tema, como tema vamos a ponerle como título, Dios cumplirá el llamado en ti, no importa la circunstancia. Como dije, Dios cumplirá el propósito en ti, no importa la circunstancia. Y en el Antiguo Testamento está el libro de Jonás. Jonás es uno de los llamados profetas menores. Todos conocemos la historia de Jonás, la historia del llamamiento de Jonás a la que fuera a Nínive para llevar una palabra de parte de Dios para arrepentimiento, ¿verdad?, de esa gente. Y pues que Jonás no quiso. Nínive era un pueblo en pecado, un pueblo bien, vamos a decir, bien malo. Y pues Jonás no quiso ir. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra para empezar, ¿verdad? La prédica, empezar el estudio, ¿verdad? Jonás 1, vamos a leer capítulo 1, vamos a leer el capítulo 3, es cortito, no es muy largo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Perdón. Y le dijeron: queremos contigo para que el mal se nos aquiete, porque el mal se había embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y quiero que le den mucha importancia también a este verso. Dice un gran pez, no dice que fue una ballena, como mucha gente dice. La palabra dice un gran pez, puede haber sido cualquier pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez como 3 días. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta la calma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dice el capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclamar contra ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás entrando a la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y el versículo 10, que es el último del capítulo 3, dice: y vio Dios lo que hicieron, pero se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta historia de Jonás la hemos visto y la hemos, ¿verdad?, de chiquitito.
nos lo enseñan desde temprano en nuestras vidas, en las escuelas dominicales, ¿verdad? Pero yo quería hablar, como dije, porque vemos que Jonás, Dios lo manda a hacer algo, que fuera a Nínive. Nínive, pues, era una ciudad, la palabra lo dice, era malvada. Y entonces, pues, mandó a él para que fuera a llevar una palabra de advertencia, hasta cierto punto. Pero sabemos también que Dios, pues, es un Dios de misericordia y es un Dios de amor, la esencia de Dios. Y vemos como aún él, tratando de huir de la presencia de Dios, se monta en este barco para ir a Tarsis. Y se desató la tormenta, y entonces, recapitulando, vemos como dice la palabra que los marineros empezaron a hacer suerte, clamaron a sus dioses, pero entonces la suerte cayó sobre Jonás, y entonces le preguntaron, y él le dijo la verdad, que él estaba viendo que era hebreo, que él estaba viendo la presencia de Dios, de Jehová, y que lo que estaba pasando, esta tormenta que estaba pasando, era por culpa de él. Y le dijo, echarme el mal. Y bueno, vemos como Dios prepara un pez. Y en el 2 dice, en el último versículo del 1, que es el versículo 17, el capítulo 1 de Jonás, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos bien claro que no es una ballena, como siempre no se nos ha dicho, pero yo creo que es más la cultura popular, que siempre como que te pintan esta imagen de que fue una ballena que se tragó a Jonás, cuando te dice que fue un gran pez. Pudo haber sido un pez que todavía exista, pudo haber sido una ballena, pero no te dice que es una ballena en específico. Vamos a poner el pez que tú te quieras imaginar. Imagínate este pez gigantesco que viene y te traga, y estás 3 días. 3 días, obviamente, que tú, vamos a decir, la oscura. Esto estoy yo diciendo, imaginándome, ¿verdad? El suceso, como siempre he dicho, y cada vez que voy y digo historias de la Biblia y eso, y predico, pues yo vamos a decir, me transporto a poder imaginar este tipo de sucesos. Estaba en el vientre del pez. Tiene que haber estado bien nauseabundo, porque vamos a decir que tenía algas, que tenía peces. Vamos a decir que este pez comía peces para subsistir, para alimentarse. Y que estaba, no sé en qué lugar, tampoco dice en qué lugar del pez. Pero vamos a manejar que estaba en el estómago, o estaba en la boca, pero tiene que haber sido bien fuerte el olor, vamos a decir. Quizás estaba hasta nauseabundo. Y ahí vemos cómo Jonás empieza a clamarle a Dios. Vemos que el versículo 2 dice, del capítulo 2 de Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vemos después como después de los 3 días llega a tierra, el pez porque el pez lo vomita. De alguna manera, pues vamos a imaginar que literalmente pasó así, como dice, vomita. Y salió del pez. Y entonces
fue a Nínive, ya no había break, porque él también